depende no solo del espíritu, sino también de hasta dónde nosotros queramos meternos en el agua. Dile, Señor, yo quiero entrar en aguas profundas, donde está guardados secretos para los que te buscan. Bien, deciros ya de entrada que rapidito, simplemente como introducción, vimos en el capítulo 7 de Marcos, versículo 24, cómo Jesús, estamos hablando de que ya está en el último año, faltan unos 10 meses para que maten a Jesús, y entonces Jesús, después de haber recorrido pues todo lo que es las regiones de Judea, Galilea, entonces decide hacer una gira por las tierras paganas, las tierras de alrededor de lo que es la zona de Jerusalén, de Judá, empieza por las regiones del Mediterráneo, Tiro y Sidón, luego va dando la vuelta por arriba ya de Galilea, y luego empieza a bajar por la región de la Decápolis, que son 10 ciudades paganas, de una de ellas llamada Gerasa, o sea, era de donde era el endemoniado gadareno. Entonces hace esa región hasta que llega a la región de la Decápolis. En la región de la Decápolis, pero pegando a la parte de Gerasa, a la parte del mar de Galilea, ya dije que el mar de Galilea da tanto en una zona con los gentiles y en la otra zona con lo que es Judea. Y allí es donde pasó lo que voy a leer 4 versículos, simplemente os digo que es como introducción, que es cuando Jesús hace la multiplicación de los panes en tierra de los gentiles, ¿vale? Que vinieron de lugares muy lejanos, incluso de tierra de los gentiles, porque ya en ese tiempo ya su fama había recorrido, y sobre todo en la zona de la Decápolis, teniendo en cuenta de que capítulos anteriores es cuando Jesús había cruzado, que fue la primera vez allí, a la tierra de la Decápolis, a la tierra de los gentiles, y allí le salió el endemoniado gadareno, y luego el endemoniado gadareno fue predicando por toda la Decápolis, preparando el terreno. ¿De acuerdo? Entonces dice así, 8:1 del 1 al 4, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ya de este tema hablamos, pero como los versículos que siguen, y quiero usar como introducción, ¿qué clase de gente es la que estaba allí, aun ya no teniendo comida, prefirieron estar comiendo de las palabras del Señor, de las palabras del reino, a pesar de que no tenían comida, prefirieron estar con Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿de qué clase de gente estamos hablando? Incluso los propios discípulos, ¿qué clase de gente eran? ¿Qué clase? Es que en los versículos siguientes va a hablar de otra clase de gente. Va a hablar de unos fariseos. Va a hablar de gente que viene exigiendo y Jesús dice, no os voy a dar nada. Sin embargo, a estos que estuvieron con él, tenían hambre de Jesús y les dio la palabra espiritual, les mostró su gloria. No se fueron vacíos, dice que se fueron saciados, ¿verdad? Recibieron de Jesús, venían de forma humilde y para ellos era más importante Jesús que la comida. Y vieron la gloria de Dios, vieron la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué clase de gente es la que estaba allí? Incluso sus propios discípulos. Pablo a los romanos lo dice bien claro, los que estaban allí, incluso sus discípulos,
Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué estaba allí? Pecadores. Pecadores. Y el más pecador era el que no se creía santo. Ese lo tiene muy mal. Entonces, el caso es que en Lucas, al principio del ministerio de Jesús, que todavía no conocían bien, era ahí cuando Jesús por la mañana se levantan, ¿y dónde está Jesús? Pues no sabían dónde estaba Jesús. O sea, todavía tenían que aprender que Jesús se levantaba temprano y se iba allí a hablar y a orar con el Padre y a preparar el día, con el Espíritu Santo, la agenda del Espíritu, no la agenda de Él. Era Dios el que tenía agendado desde antes de la fundación del mundo las obras que tenía que hacer para cada uno de los días, ¿verdad? Entonces resulta que después de ver esa pesca milagrosa al principio cuando se manifiesta, porque ellos todavía eran pescadores, habían estado pescando toda la noche, y bueno, total. Entonces, viendo lo que vio, Pedro, Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué clase de gente? Pablo lo dice, todos pecadores. Pedro, ante la presencia y la gloria del Señor, reconoce, soy pecador. Luego, en Lucas, capítulo 5, los versos 30 y 32, estoy hablando de la clase que había de gente ahí, para contrastarla con los fariseos que vienen a continuación, en los siguientes 3 versículos de esta historia de allí. Entonces, en Lucas 3, 5, 30, 32, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. No directamente contra Jesús, pero sí, porque lo que hacían los discípulos es porque su maestro se los permitía, cosa que otros maestros no se los permitía a sus discípulos, como Juan el Bautista, que se regía también por las leyes que es lo que ahí tenían, ¿no? Entonces, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Publicanos y pecadores está hablando de mí, de judíos, no está hablando ya de los paganos, está hablando de judíos, pero judíos que estaban sirviendo a los romanos, los que cobraban impuestos para los romanos y no los podían ver, era peor que lo peor de lo peor, era peor que los paganos, eran como verdaderamente enemigos del pueblo que se habían asociado. Entonces, dice, ¿por qué beben con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús, porque oirían que le preguntan a sus discípulos, le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos que esa gente que vino a Jesús de entrada eran pecadores que necesitaban al Salvador. Ellos quizás no eran conscientes, pero verdaderamente el Espíritu empujaba porque eran hasta cierto punto dóciles, ¿verdad? Y estaban allí. Y ya te digo, el mismo Jesús reconoce que Él ha venido a por pecadores. Y Él estaba allí, ¿verdad? ¿Por qué he querido aclarar esto con lo otro que luego hacen los fariseos? He querido aclararlo. Opa. ¿Esta es la mía? La mía estaba abierta, pero bueno. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. No os peleéis por mi botella, ¿eh? Que es agua normal, no tiene bendición. Qué malo eso. Bien, fijaros bien, ¿por qué digo esto? Porque el otro día dije una cosa y no quiero ser confundido. Jesús siempre está dispuesto a predicar el Evangelio, aunque en la historia siguiente a esto se les negó. No les quiso ni discutir con ellos. Y se largó. Pero Jesús siempre está dispuesto a predicar el Evangelio. Hay que tener en cuenta de que en la Biblia nos damos cuenta en los Evangelios que hay personas que maduran tardíamente. Por ejemplo, los hermanos de Jesús.
no creían en Jesús. Y sin embargo, pero nos damos cuenta que luego eran de los principales. Les llegó su tiempo, ¿verdad? También Nicodemo, nos damos cuenta que vino a Jesús de noche porque tenía preguntas, tenía dudas. Sabemos que tú vienes de Dios, pero yo tengo dudas, quiero preguntar. Y Jesús no niega. Jesús no niega. 100.000 veces. ¿Hasta cuántas? Hasta 70 veces 7. Las que haga falta. Jesús siempre estará hablando. Porque siempre hay dudas, siempre hay cositas. A los mismos discípulos, a los que estaban con él, tenía que explicarles muchas cosas, ¿verdad? Ya te digo, Nicodemo tardó. Si esto fue al principio del ministerio, ya le dijo Jesús, tú verdaderamente entenderás esto cuando yo, el Hijo de Dios, sea levantado en la cruz como la serpiente fue levantada en el desierto. Hay un tiempo y Él tiene la paciencia y lo hará una y otra vez. ¿Ves? Como lo tuvo con sus discípulos al que le explicaba todas las cosas. Incluso en Hechos de los Apóstoles 6, 7, capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Es que acaso estos no habían oído? ¿Es que acaso estos no conocían de Jesús que estaba pasando allí? Si su fama se había, hasta regiones muy lejanas, se había llevado hasta allí. Esto me lleva a oír que sí que habían oído, pero no lo habían aceptado. Pero no estamos hablando de eso. Hay maduración, hay tiempo. Jesús no deja de estar avisando. Pero nos encontramos en los versículos que luego seguirán otra clase de personas a las que Jesús les niega, no habla con ellos y se aleja de ellos. Eso es muy duro. Entonces, verdaderamente, lo de Hechos capítulo 6, versículo 7, que hasta los sacerdotes, por la predicación de quién, estaba Cristo y no se convirtieron, pero no habían cerrado del todo el corazón. Y se cumplió cuando dice esto, que incluso también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y hay una oración que Jesús hizo por esta clase de personas, no por los que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, no, por esta clase de personas. Pero ruego no solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué es lo que pasó? La predicación de los discípulos, el hablar del Cristo resucitado. Ellos recibieron la señal y ellos se convirtieron. Pero hay quienes no hay señal que les valga, porque no creen, van contra Jesús. Lo que quieren es quitarlo de en medio. Por eso es que el texto de hoy son los versículos siguientes de la multiplicación de estos panes, donde ya Jesús termina allí su tiempo en la Decápolis, dice que toma la barca y vuelve, cruza el mar, que serían unos 12 kilómetros, y vuelve a la otra orilla de Galilea, en la región de Magdala. Le da otro nombre, pero es la región de Magdala, que está un poco más por debajo, en el mar de Galilea. De allí era María Magdalena. Por eso se les ponía el apellido a veces Jesús de Nazaret, y estas formas, ¿no? Y entonces leemos así estos 3 versículos. Marcos 8, del 11 al 13. Vinieron entonces, llegan, porque muchas veces ya veían la barca desde lejos. Esas no venían a motor como los que pasan la droga, ¿no? Que ni la policía los pilla. Y llevan motores, varios motores de 100 y pico caballos. Esos vuelan. Los veían de lejos. Ya en otra ocasión Jesús había estado y cuando vuelve, lo vieron, se corrió aún, en este caso llega a Cafarnaúm y ya estaban todos esperándole en la playa. ¿Vale? En este caso, entonces cuando él llega a la otra parte de la orilla, recién llegadito, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo:
¿Por qué pide señal esta generación? Esta generación no se refiere a todos, se refiere a esta generación, esta clase de incrédulos, esta clase de enemigos, estos hijos del diablo. Dice, ¿por qué? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otro lado de la orilla del mismo mar de Galilea. ¿De acuerdo? Entonces, con este título, lo primero es que ya hemos visto qué clase de gente eran los que estuvieron allí 3 días, qué clase de gente eran los mismos discípulos que reconoce Pedro, apártate de mí que soy pecador. Pero qué clase de gente eran estos fariseos. A estos a los que el Señor no les quiere dar señal. Claro está que ya han recibido muchas, han pasado 2 años, incluso habían tenido señal, porque ya antes, y no se da por ignorancia, cuando vinieron aquellos magos, que posiblemente Jesús ya tendría entre 1 año y 2 años, porque ellos cuando vieron la estrella salieron de tierras lejanas, entonces allí, ¿verdad? Y llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Herodes se alteró, empieza a llamar a los líderes, a los escribas, a los fariseos, a todos, y le dicen, en Belén de Judá, porque allí está, de allí nace el Mesías, ¿verdad? De Belén de Judá. Entonces, resulta que, claro, ellos sabían. ¿Qué te crees que no se corrió la voz por todo? Además, el sacerdote, el padre de Juan el Bautista, que no se corrió la voz que se le había presentado un ángel y se quedó mudo y estuvo mucho tiempo mudo. Y se corrió la voz de quién será este niño, hablando de Juan el Bautista. Y entonces llegó el tiempo y ese niño apareció, se calculaba bien, unos 30 años. Y empezó a hablar de que él venía anunciando al Mesías, al Hijo de Dios, del cual él no era digno de desatar la correa de sus zapatos. No es por falta de señales. Y ahora vienen a pedir una señal, pero bien dice, no era para creer, era para buscarle, para tentarle. Bien, entonces, fijaros bien que quiénes eran estos fariseos. Yo aquí he puesto, ¿por qué el cielo no les quiso dar ninguna señal? Y Jesús no perdió tiempo discutiendo con ellos y los abandonó. ¿Por qué? Ni el cielo quiso darle señal, ni Jesús quiso perder con el tiempo discutiendo con ellos. ¿Por qué? Ahí es donde está la diferencia entre unos y otros. Jesús perdió tiempo con aquellos que estaban allí 3 días, Jesús les mostró su gloria, les mostró su amor, se fueron llenos de gozo, como se fue el eunuco lleno de gozo cuando recibió al Señor después del bautismo. Cuando el cielo da a alguien por perdido, fíjate bien, cuando el cielo ya da a alguien en este mundo por perdido, y Jesús ya con él no pierde el tiempo. Cuando el cielo da a alguien por perdido, y Jesús con ese ya no pierde el tiempo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Fíjate bien, los primeros discípulos de Jesús, que fue nada más bajar del monte de la tentación, enseguida, no es que él fuera a buscar los discípulos, porque los primeros discípulos le vinieron a Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista, y entonces ven y ver, y allí los tuvo, pero rápidamente ahí tenemos estos primeros discípulos, ahí no estaba Judas Iscariotes, era Andrés, el hermano de Simón Pedro, Felipe, Natanael y Juan, y rápidamente de allí salen para Galilea, y en la parte de Galilea hay un pueblo que es Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús, que tendrían familiares, y había una boda, y cuando Jesús llega allí con sus primeros discípulos, que eran 5, entonces fue invitado a la boda, ¿verdad? Entonces ya leímos. ¿Qué pasó? No sabían. Cuando Jesús, ya dije el escenario, el Espíritu Santo va preparando los escenarios. La agenda quien la tiene es el Espíritu. Porque él le dice a su madre, aún no es mi hora.
Pero el Espíritu mueve a María para decirle a él hacer lo que él os diga. Y entonces a veces no es nuestra hora, y el Espíritu que nos empuje, y yo digo, Señor, empújame, porque verdaderamente que el Espíritu Santo nos empuje y nos capacite, ¿verdad? Entonces dice, y este es el principio de señales cuando transformó esa agua en vino, que hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hoy viene así, ya de entrada, a ver, voy a atrasar un poco, ahora vengo otra vez de nuevo para atrás. Ay. Bueno, ya lo encontré. Quiero que desde el principio, porque estos fariseos vienen a pedirle una señal del cielo, cuando la mayor señal del cielo la tenían delante de su presencia, que era el mismo Jesús, y luego al Jesús en la cruz. Dios no puede dar mayor señal que la que yo dio, y no son las señales, es su propio Hijo, y la misma cruz, es la mayor señal del cielo. Pero estos creyeron con sus problemas, con sus dudas, ¿lo entendían todo? No lo entendían todo. Pero, fijaros, porque lo que voy a leer, que está en Evangelio de Juan, capítulo 6, los versículos del 64 al 69, pero va a decir algo importante. Ahora ya ha pasado un tiempo, ahora ya tiene a los 12, ahora ya los ha escogido. Ahora Jesús tenía muchos discípulos, pero de entre esos discípulos una vez pasó toda la noche orando y de ahí escogió a 12, ¿de acuerdo? Entonces ahí dice Juan 6, 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y no solamente se está refiriendo a Judas, es que ahí tenía muchos discípulos, todos los seguidores de Jesús, que estaban siguiendo su doctrina y creían en él, pero hay un seguidor de Jesús, una clase de discípulos de esos que son como la semilla que cae en pedregales, que verdaderamente todo sigue, pero cuando viene un problema, un malentendido, por culpa de un malentendido, ¿qué clase de discípulos? Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, habla en plural, y quién le había de entregar. Y dice Juan, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, fijaros bien, porque yo no pongo el punto para separar capítulo y versículo, este es el 6:6:6 de Juan, capítulo 6, versículo 66. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿y por qué no se fue Judas? Porque los otros discípulos no esperaban, pero él estaba entre medio de los que iban a ser ladrones. Si ya robaba en lo poco, imagínate cuando fuera el tesorero del reino. Él se permanecía allí firme. Pero, fíjate bien, ¿quién vio más señales? ¿Acaso no vio suficiente Judas? ¿Es que acaso todo eso que estaban pidiendo esos fariseos era para verdaderamente ser convencidos y creer? Tengo dudas. El que tiene dudas sinceras, el Señor no lo rechaza. Habla y tiene paciencia. Pero aquí estamos hablando de alguien que da lo mismo,
da lo mismo 100 que 1000. No, porque Judas tuvo, sin embargo, no creía en Jesús. Estaba solo por interés, ¿verdad? Entonces, porque no solamente era un líder político, Jesús lo vio aquí como líder político. Mi reino no es de este mundo, le digo, ¿verdad? A Pilato. Pero, sin embargo, verdaderamente, él allí esperaba que iba a tener algo. ¿Qué es lo que estos fariseos hicieron, que produjo tanto dolor en el corazón de Jesús? ¿Qué es lo que hicieron estos fariseos que produjo tanto dolor de Jesús, que salió un profundo gemido desde su espíritu? Hay que entenderlo. Porque el gemido del espíritu no fue un grito, no fue un enfado, fue una tristeza profunda que sale del Espíritu de Dios, no solamente de Jesús, sino del Espíritu Santo, un gemido que sale de dentro del Espíritu de Dios. Es de dolor de un amor no correspondido que ha venido a darlo todo. El dolor del Padre que dio a su Hijo como sacrificio y fue despreciado. El dolor de ver que a esos que quiere salvar van a la condenación, van a tener consecuencias, ¿verdad? Cosas que Él no quiere para ellos. Es un gemido. El gemido de saber que no hay nada, ni a la señal del cielo, ni a los milagros del Espíritu. Todo lo contrario. Porque venían para tentarle. ¿Sabes qué significa? Que si hubiera hecho una señal, dirían, ¿ves? Porque ya muchas veces habían manipulado las señales de Jesús para decir, ¿ves? Este se hace hijo de Dios, ¿ves? Este hace esto, ¿ves? Este hace esto con el poder de Belcebú, pero ninguna de las veces tenía solidez. Queremos que hagas algo para poder atraparte y ya poder condenarte a muerte y quitarte de encima. No es para saber, es para torcer, ¿verdad? Entonces, dice Lucas, para que entendáis un poquito esas incredulidades que producen tanto dolor al corazón de Jesús y al Espíritu Santo. A Dios. Porque de hoy trata también de la incredulidad esa que hace doler a Dios. Todos tenemos dudas, todos tenemos así esos momentos y el Señor viene y tiene paciencia con nosotros. Estamos hablando de esa incredulidad, que ya verdaderamente ahora leeremos algunos pasajes, del por qué Jesús ya no le da más señales. Ya os he dado muchas, no tienen excusas. Dice Lucas 19:41, voy a leer rapidito porque el tiempo no se pasa rápido, vuela. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, se refiere a Jerusalén, lloró. Cuando vio Jerusalén, Jesús lloró. Los discípulos vieron a Jesús llorando. A ver, Jerusalén, los discípulos lo vieron llorando, si no, no lo hubieran recogido. Esto está recogido aquí. Y en Juan 1, del 10 al 11, dice, Mateo 23 aclara, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Un gemido de dolor profundo. Y en Juan 1, 10 y 11 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Siempre estamos hablando precisamente uno. Ponen a prueba al Señor. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo
para tentarle. Discutir es provocarle. Demuéstrame que eres hijo de Dios. ¿No suena esto parecido? Dile a estas piedras que se... Oye, muchas veces, si nosotros tuviéramos poder, caeríamos en la provocación al toque. A ver, demuéstrame. Sí, te lo voy a demostrar. Perdóname. Yo no tengo que demostrarte. Yo sé quién soy. Jesús no tenía que demostrar a nadie nada. Ya ha demostrado bastante. Como si con otra demostración fuera suficiente. Jesús no cayó en las trampas. Jesús sabe quién es Él. Jesús sabe quién es el Padre y confía en el Padre. No es que yo tenga que demostrar nada. No vengas. ¿Quién vino a tentarlo? Para que demostrara, para vanagloria. ¿Quién es el enemigo? No caigas en las trampas. Cuando venga el enemigo no tiene nada que demostrar. ¿Esos a qué vienen? Vienen a discutir, no vienen a nada más. Entonces, cuando te encuentres con este tipo de personas, déjalo, no tienes nada. Y dices, bueno, estoy luchando, quizás no tengo poder para hacer algo, pero sí que voy a esforzarme por convencerlo. Perdóname, tiene que entender quiénes verdaderamente hay enemigos de Dios. Da lo mismo las señales que sean. Entonces, Marcos dice que vinieron a discutir. Y empezaron a discutir, ya de entrada entraron a discutir con Jesús, pidiendo una señal para tentarle, para luego torcerla y tener un motivo. Estos venían de parte porque los líderes querían encontrar algo consistente para... ¿Quiénes eran estos? Pues te voy a decir más, porque cuando habla de Jesús dice, esta generación no recibirá. Está hablando de una clase de personas con una incredulidad diabólica que aunque creyera porque estaban convencidos, igualmente van contra Jesús para quitarlo de en medio. Crucifícalo, quítalo de en medio. No lo queremos. En Juan 8:44 dice Jesús, vosotros, está hablando a esta generación. Se está refiriendo a las mismas personas, no es que estén esos ahí, igual eran otros, pero era esa generación. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y concreta estos deseos, dice, porque él ha sido homicida desde el principio, homicida, asesino, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿De qué estamos hablando? No te digo que ay, es que el Señor los desplantó y ni siquiera pudo haber demostrado algo para que creyeran, pobrecillos, querían creer, pero demuéstramelo. No vinieron a creer. Vinieron a provocarle para que demostrara algo, para luego poder acusarle. Pero en mí no creéis, hijos del diablo. También dice en Marcos 3:6, saliendo los fariseos, se reunieron con los herodianos, que eran entre ellos enemigos, ¿verdad? Se reunieron con los herodianos contra Jesús para destruirle, para matarle. Hijos del diablo, le está diciendo, eso es lo que queréis. Pero si os estoy diciendo la verdad, eso es lo que no querían oír, la verdad. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo qué clase de gente era esta. También, fijaros bien, esta clase de gente, cuando Jesús dice en Marcos 3:22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios. Decían que tenía a Belcebú. Luego veremos hasta dónde esa implicación. Porque hay un paralelo.
esta generación, este pecado que estáis cometiendo ya no solamente contra el Hijo, es contra el mismo Dios, es contra el Espíritu Santo. Las señales que está dando del cielo las estáis rechazando y decís que es del diablo, pues ni en esta vida ya tenéis solución, ya estáis condenados en vida. A vosotros ya no va a perder el cielo tiempo, el cielo no va a perder tiempo, Jesús no perdió tiempo. Y resulta que ¿qué clase eran estos? Pues estos eran a los que el cielo ya le dijo no, y a los que Cristo con ellos no perdió tiempo, y se largó, no les discutió. Eso es lo que quise decir el otro día. Vinieron entonces los fariseos, discutieron con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Pero fijaros la sentencia. Hay sentencias que ya son dadas, incluso cuando dice, está hablando de la oración, que se ore por tal, dice, pero no estoy diciendo que oréis por los que ya en vida están condenados. Dice que por eso no hay que orar. Es como si fuéramos en contra de la voluntad de Dios, tú dices, qué fuerte, ¿no? Claro está que para eso tienes que tener el discernimiento del Espíritu. Tú no lo sabes, a veces nos pasa como en la parábola. Dice, no quitéis las cizañas porque os vais a liar y vais también a destruir trigo. Pero el discernimiento del Espíritu, con esto ya estaban sentenciados. Jesús no fue en contra de la sentencia ya por parte de Dios, esa sentencia, ¿verdad?, de parte de Dios. Dice, y toda la gente, fijaros en Mateo 12, 23 y 24, Jesús es cuando está hablando y la gente que había venido a Jesús, la gente que venía receptiva, fijaros porque esto es importante, y la gente atónita decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el prometido? ¿Será que ha llegado? Y querían, lo estaban esperando, lo estaban deseando. ¿Qué hicieron los fariseos? Al oírlo. Entonces, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús ya le había dicho, vosotros sois los mentirosos. Venid con las mentiras, vuestro padre es el diablo, él es mentiroso, él es asesino, y yo vengo con la verdad. Entonces, esos vinieron a acercarse hasta donde a estos no solamente ya tienen cerrado el cielo, tienen el juicio de condenación en vida, pero ellos siguen peleando contra Jesús. A esta generación no les será dada del cielo más señales, porque las han rechazado todas las que han tenido, e incluso la más importante, y si incluso al Jesús que murió, y que saben ellos que resucitó, porque fueron a contarle a Pilato, no resucitó, es que vinieron y se lo llevaron aún así, pero algunos de los sacerdotes creyeron, pero esos siguieron ahí. Estos serán ahí, la palabra dice, estos serán los que vean. Estos caerán y dirán las piedras caer sobre nosotros. Terrible juicio para la incredulidad de esta clase. Por eso dice eso. Y dejándolos, se volvió, los dejó y se fue a otra ribera. ¿Por qué el cielo no quiso dar ninguna señal? Jesús no perdió el tiempo. Los peligros de esta incredulidad, que ya tiene, es una incredulidad que ya tiene el juicio sentenciado aún aquí. Hagan lo que hagan, no pueden. No se pueden convertir. Nada los puede convencer. Ya están condenados sin, ¿cómo te diría? El perdón, si Cristo no hubiera venido, y tú dijeras, Dios, me arrepiento, perdóname, no existe el perdón. El perdón es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Y si eso te es quitado, no hay posibilidad, ni tienes, primeramente que estas personas no pueden arrepentirse aunque quieran. No dejes que te arrastren si te encuentras con alguno de esos.
Yo me los he encontrado. El enfermero al que una vez fui, le hablé de Jesús, empezó a despotricar, a blasfemar contra Jesús, que era falso, que era mentira. Digo, entonces, si tú no crees, ¿por qué hablas tanto de él? Pero enseguida sentí en mi espíritu, a este no, ¿verdad? No estamos hablando de dudas lógicas, estamos hablando de que cuando uno puede tener sus dudas, ya he dicho que Nicodemo tenía sus dudas, Juan el Bautista tenía sus dudas, y a él le da explicación, los discípulos tenían sus dudas, a veces hay quienes tardan en madurar, pero fíjate bien, dice Hebreos. Entonces, estoy hablando ahora de los peligros de la incredulidad. Pero bueno, ¿por estos peligros pueden llegar a un creyente? A ver, yo creo que no. Pero en la Biblia hay un semáforo para los creyentes que dice, ¡stop! ¡Ojo! Cuando tú veas algo así, rápidamente sal corriendo. No entres en ese terreno. Hebreos 3, 12 y 13. Podría leer más, porque es hermoso este texto. Dice, hermanos, está hablando a Hebreos, porque a veces quiere volverse otra vez atrás en vez de salirse de Cristo. No hay salvación sin Cristo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. No es solamente corazón de incredulidad, es corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué dice? Está diciendo lo que antes hemos leído. El mentiroso sigue trabajando. Y aquellos que decían, ¿será este el Cristo, el Hijo de David, el Mesías? Rápidamente vería con la mentira, porque él dijo, yo digo la verdad. Ellos estaban diciendo la mentira. Pero su mentira tuvo éxito con algunos. Pero aquí Hebreos está hablando a los cristianos. ¡Ojo! Porque hay quienes les gusta mucho chafardear en todos los lados. Y el apóstol Juan dice bien claro, si alguien te viene, es que ni lo escucha, no, pero es que me gusta estar informado de todo. Es que yo he leído que Pablo dice, examínalo todo y quédate con lo bueno. Perdóname, ¿estás diciendo que Dios te dice, ve y experimenta el pecado? ¿De qué? No, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el versículo 19, no pudieron entrar. ¿Qué pasó con estos? Por la incredulidad de ellos, no pudieron entrar, ¿dónde? A la tierra prometida. Está hablando de que cuando venga el Señor, no sea que a ti te sea cerrado el cielo por incredulidad. Allí no habrá un San Pedro. Allí hay un Señor que cuando cierra nadie abre y cuando Él abre nadie cierra. Porque el diablo es mentiroso y padre de mentiras. ¿Y a mí no me creéis? Consecuencias de la incredulidad, de esta clase de incredulidad. A veces yo tengo tanta duda, a veces, señores, que no lo entiendo, pero no es fácil, ¿no? Y esta gente, este que está diciendo, blasfemo. ¿Y dónde iremos? No entiendo, pero yo sé, yo he creído en ti. Esa es la postura que Dios quiere. Eso es lo que Jesús quiere. ¿Tú has creído en mí? Tienes que creer. Bienaventurado el que cree sin ver. Yo creo en ti, no necesito más señales. Yo ya tengo la señal de la cruz. Yo ya he visto tu amor.
yo ya tengo tu espíritu, y si el Señor quiere cerrar el cielo y no contestarme, yo sé que no soy de esos, es porque el Señor me está probando, porque a Jesús también le cerró el cielo durante los 40 días, y allí en la cruz también le cerró. Sintió como el Padre la había abandonado. Si el Señor quiere probarte, quiero que sepas una cosa, todo eso es para tu gloria. Es importante entender cómo trabaja Dios, porque Dios avergüenza y dice a Satanás lo mismo que pasó con Job. Claro, porque tú lo proteges. No, ahora yo le voy a guardar silencio. Y este siguió fiel. ¿Has visto mi siervo Job? Que él, como él de verdad ha permanecido fiel y no entendía por qué. Porque él se analizaba a sí mismo y no entendía. Pero bueno, veamos detalles de esta incredulidad. Lo primero que vemos es que ya cae el juicio de Dios. Estos ya no pueden recibir perdón, ya están condenados en vida. Segundo, el juicio contra esta clase de incredulidad. El cielo dice, no, ya puedes decir lo que quieras. El cielo dice, no, no os dará dada señal. Y cuando el corazón se cierra, Dios también se retira y se aleja. Dios se alejó de ellos, dejándolos, se montó en la barca y se fue. ¿Qué es lo que espera Jesús? No cabe duda que Jesús quiere que sus discípulos crezcan. Y el plan de Dios es que estos sean como Jesús. ¿Tampoco tenéis fe vosotros? Y te das cuenta ahí, Señor, perdóname, me estoy hundiendo porque miró donde no tenía que mirar, dejó de mirar a Jesús. ¿Quién no se identifica con el Pedro, tú sabes que te amo? ¿Quién no se identifica, Señor, sálvame que me hundo? ¿Quién no se identifica como discípulos con todos estos? Pero sabes que Dios, el Señor, está ahí. Estos sí pueden pedir. Pero yo voy a pedir señal. Si el Señor me quiere, me da, yo no la necesito. Yo ya la tengo, ¿verdad? Entonces, pero estos pedían señal, ¿verdad? Señal ignorando todo lo que ya había hecho Jesús, lo cual quiere decir que era una excusa. La mayor señal Dios nos ha dado es el yo soy. Esa es la señal. Por eso es que, ¿qué clase de fe quiere el Señor? Bienaventurados los que creen sin haber visto. Dice que Jesús no negó la señal. Dice que a esos primeros discípulos el Espíritu Santo lo empujó a que demostrara su gloria. Y en principio ahí creyeron en Él. Y cuando Jesús les dice, ¿queréis iros? ¿Y dónde? Nosotros hemos creído en ti. Creído en ti. Y sí, hicieron una sola señal, pero creyeron. A estos la señal que pedían no era así, ¿verdad? Por eso es que me acordaba al preparar la mujer samaritana. ¿Sabéis que la mujer samaritana llega allí, tenía una enseñanza, una doctrina equivocada, y está Jesús y habla con ella, ya de entrada le choca, y Jesús le ofrece el agua de la vida, esa agua que entra dentro de ti, hablando del Espíritu, y que brota de ti, que te transforma, que ya no necesitas ir a buscar, ya tienes ahí la vida eterna, ya lo tienes todo, ya tienes el futuro, has sido librado, lo tienes todo ahí. Y esta mujer no entendía. Dice, Señor, dame de esa agua. Dice, besa por tu marido. Dice, no tengo. Dice, claro que no tienes. Es que el que tienes ahora está liado. No es tu marido. Y entonces dice, Señor, sé que cuando venga el Mesías, nos aclarará todas estas cosas. Yo soy. ¿Sabes qué hizo? Dejó el cántaro vacío y salió corriendo. No necesitó la transformación porque ella se pensaba que iba a hacer algo mágico allí.
no necesitó. Creyó en él a la primera, convenció al pueblo entero, ¿verdad? Por eso dejó el cántaro y se fue corriendo a la ciudad. O sea que, dice, es una fe que ya no necesita señales. No necesita señales. Juan el Bautista no vio señales y vivió para Jesús, para prepararle el camino. Pero tuvo la alabanza. No hay profeta del Antiguo Testamento mayor que Juan el Bautista. Segunda de Corintios dice, porque por fe andamos, no por vista. Os voy a decir algunas frases, y con esto ya termino, que he ido encontrando y me han gustado. Son frases. Dice, la fe no se basa en lo que se ve, sino en quién se conoce. Yo conozco, dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo creo en ti. Aunque no lo entienda, ¿dónde voy a ir? Yo creo en ti. La fe no se basa en la persona, en el conocimiento de Jesús. Tú tienes palabras de vida, yo no entiendo esto, pero yo creo en ti. ¿Por qué? Yo conozco que tú tienes palabras de vida y lo demás, pero yo no tengo dónde ir porque tú ahora eres mi todo. Otra frase que me gustó. La fe no necesita más milagros para creer. Lo que necesita es más intimidad con Jesús. Esto que dice Jesús, dice, el que cree sin ver, ve más claramente que el que espera ver para creer. ¿Es buena? ¿Sí? Los judíos pedían señales y Dios dio a su Hijo. Por eso es que los que creen, a estos se les cerró el cielo, pero a los que cree el Señor dice, el que cree, todo es posible. Dios les abre el cielo a estos, mientras que a estos otros se los cierran. Por eso es que, hermanos, Jesús no exige una fe perfecta. El Espíritu Santo ya va trabajándolo. Jesús habla bien claro, aunque sea como un granito. ¿Qué es lo que presentaron aquellos discípulos? Tú tienes palabras de vida y muchos fueron a las hogueras. Y ahí está. Por eso que, hermanos, como dijo aquel Padre Jesús antes de que liberara del demonio, ten fe. ¿Y qué le dijo? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo. Es un poquito, por eso he traído a mi hijo, porque yo creo en ti. Pero esa fe que tú me estás pidiendo, tengo un poquito, pero ayuda a mi incredulidad. A Jesús le basta para abrirte el cielo, para que conozcas su gloria. Y ahí es donde estamos creciendo de gloria en gloria hasta ser perfeccionados. Que el Señor os bendiga, hermanos. Gloria a Cristo. Vamos a cantarle una canción y después os diré la palabra de bendición que tengo para finalizar. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en
mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no hay victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, y aunque Satanás no quiera, victoria tendremos. Aunque Satanás no quiera, victoria tendremos. Fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. A veces me siento débil y ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. Y a veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. Dice, viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no hay victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí venceremos, y aunque Satanás no quiera, victoria tendremos. Aunque Satanás no quiera, victoria tendremos. Aunque Satanás no quiera, victoria tendremos. ¡Aleluya! Aleluya. Tengo dos textos para despedir con esta bendición, recomendación de la palabra. Es como a esos que les gusta guardarse lo mejor del bocadillo para el último bocado, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 3, 14 y 15 dice: por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia sed hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Alguna vez le has dado gracias por no haber venido antes? Tú no existirías. Y gracias a eso, la paciencia de Dios, eres una nueva creación para toda la eternidad de gozar en el cielo. Pero hay un número, hay quienes no lo saben, hay un número, el último. Y dice Judas 24:25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén. A Él. Gracias.